El Señor les bendiga a cada uno, amados hermanos, amada familia. Amén. Un día más exquisito en la presencia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor que nos permite poder adorarlo, entrar a su presencia, al lugar santísimo, ¿verdad? Creo que hemos podido entrar para poder exaltar su nombre tan hermoso, tan maravilloso y todo lo que Dios hace, ha hecho y está haciendo en nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, inclina tu rostro para poder compartir esta enseñanza, y le pedimos al Señor que nos edifique siempre, que nos abra nuestro entendimiento, que nos prepare en el nombre de Jesús. Amén. Amadísimo Padre, en tu nombre, Señor, nos acercamos, Jesucristo, a pedirte, Señor, que tú derrames abundantemente de tu bendición, que nos llenes de sabiduría. Danos conocimiento, Señor, te lo pedimos en esta noche. Ayúdanos a recibir tu palabra, atesorarla, amarla, cuidarla, Señor, a ponerla por obra. Te lo pedimos, que tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, en esta hora nos ayude, Señor. Ministranos, por favor, ministranos. Ponga una nube de gloria, Señor. Envía esa palabra quíntuple a nosotros. Arrópanos, Señor. Cámbianos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos más allá, Señor, del desierto, más allá del velo, papito lindo. Revélate más y más a nuestro corazón, te lo pedimos. Que podamos caminar contigo, Señor, tomados de la mano, seguir buscando tu rostro, tu voluntad. Que siempre en nuestro corazón haya un fuego, Señor, una pasión, una entrega, un deseo por ti, Señor. Gracias, papito lindo, porque estamos en este lugar. Tú nos has traído con lazos de amor y de misericordia, Señor. En tu voluntad y en tu amor has predestinado este tiempo, Señor. Aquí estamos porque tú, Señor, conquistaste nuestro corazón, Señor. Nos has dado tantas bendiciones, Señor. Tanto que hemos recibido de ti, papito lindo. En nuestro corazón hay amor, hay gratitud por ti, Señor. Hay anhelo de ti, de tu presencia. A esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te pedimos, Señor, que hagas tu obra y las perfecciones en nosotros, que somos el barro en tus manos, oh alfarero, que formes de nosotros la vasija que tú quieres, Señor. Aquí está nuestra vida, rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, y te pedimos, ministra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, y que ninguno salga como venía, Señor, sino una mayor gloria sea revelada en el rostro de tus hijos, Señor. Así como Moisés, cuando subía a tu monte, Señor, y él descendía, su rostro brillaba. Yo te pido que el rostro de cada uno de nosotros brille después de estar en esta intimidad de tu palabra, de tu presencia, Señor, y tú nos ayudes, papito, en el nombre de Jesús. Es mi anhelo y mi oración, Señor. Derrama tu bendición y tu gracia sobre tus hijos, y atrae en pos de ti, Señor, a aquellos que se han apartado y aquellos que aún no te conocen, Señor, en este tiempo, en este año, puedan conocer tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, amados hermanos, quiero compartir este tema. Le he puesto como título: mantén la fe. Dile al que está al lado de ti: mantén la fe. Ahora di al Señor: Señor, ayúdame a mantener la fe, ¿verdad? Debemos de mantener la fe. Algunas cosas que quiero que miremos así rápidamente es esa palabra mantener, y tiene varios significados, ¿verdad? Uno de ellos es sostener. La fe nosotros la debemos de ¿qué? De sostener. Es como que algunas veces ustedes se dan cuenta que hay gente que puede sostener su palabra. Sostiene su palabra en medio de cualquier circunstancia. Lo que dijo, así lo va a hacer. Yo recuerdo que esto se contaba tal vez de boca de nuestros padres, ¿verdad? Ya nuestra generación, como la mía, tal vez ya no tanto. Pero creo que en la generación de mis padres, cuando alguien daba su palabra, era un hecho. No podían retractarse, ellos sostenían su palabra. Si estaban vendiendo en el campo, qué sé yo, una vaca, un puerquito, una oveja, algo que tenían, y llegaba alguien y hacían el trato, se daban la mano y se terminaba el asunto.
porque eran personas que sostenían su palabra. Hoy no funciona así. Hoy hay que hacer un contrato para que cumplan, lamentablemente. Y nosotros en ese ejemplo debemos de aprender a sostener ¿qué? La fe, a poder sostenerla en nuestro corazón. Y ahí puse el numeral 270 para que ustedes puedan ver. Si ustedes miran ese numeral sostener, creo que pueden aparecer muchos versículos, o aparecen muchos versículos que nos pueden hablar qué debemos de sostener. Pero estamos hablando de sostener la fe. Son dos palabras que se complementan para el título, mantener la fe, sostener. Pero qué interesante que la palabra 398 del hebreo para mantener quiere decir alimentar. Entonces la fe debe de ser ¿qué? Alimentada. Ustedes saben que hay varios tipos de fe. En una ocasión los enumeramos, tal vez un día los vamos a enumerar solo para tenerlo ahí. Pero que es muy importante ver esos tipos de fe. Que hay una fe que te lleva a la salvación y hay otra fe que debe ser mantenida en cuanto a la perseverancia. Alguien dirá fe es fe, pero no en la dirección que va no es lo mismo, y es ahí donde tenemos que ir entendiendo los tipos de fe que alguien pueda tener en su corazón. Pero sea cual sea, la fe debe de ser alimentada. Por eso se recuerdan que Romanos 10:17 precisamente dice: la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe nace cuando escuchamos atentamente el mensaje de Dios. Entonces ahí podemos tener un parámetro. ¿Cómo es que vamos a alimentar la fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿A cuántos les nace fe cuando escuchan un testimonio? ¿Verdad que uno empieza a creer por eso? Y nosotros miramos que la palabra de Dios está llena de muchos testimonios, de muchos milagros que el Señor hizo. ¿Y cuántos en su fe son alimentados cuando oyen los milagros del Señor? Todos nosotros creemos lo que el Señor hizo y estamos diciendo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El problema es que a veces nosotros no alimentamos la fe. Recuérdense que el mismo Señor dijo que había hallado fe en un gentil, en un soldado romano. Ni en todo Israel hay fe como la que tiene este hombre. Y a muchas personas le dijo: vete, que te sea hecho conforme a tu fe, conforme a la fe. A otro le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Y él obró el milagro. Entonces necesitamos nosotros tener alimentando nuestra fe. A Jairo, ¿se recuerdan cuando él llega? Señor, mi hija está pereciendo. Y le llegan a decir a otros: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. El Señor se voltea y le dice ahí: Jairo, ten fe, tu hija vivirá. Entonces tiene que ser alimentada nuestra fe, y se alimenta a través de escudriñar la palabra, a través de oír la palabra. Nuestra fe se va a ir alimentando cada día más. Yo creo que hay grados de fe. Hay gente que tiene más fe que otros, y eso es importante. ¿Por qué? Porque la ha alimentado. Entonces nuestra fe creo que debe ser alimentada, debe ser sostenida. Se mantiene cuando nosotros la alimentamos. La fe, esa palabra mantener, nos habla de lealtad, de ser leales a la fe. Tenemos que ser leales a aquellas cosas que hemos creído en cuanto a Cristo Jesús. Y interesante porque la palabra mantener nos habla de vigilar. ¿Qué tenemos que estar haciendo con nuestra fe entonces? La tenemos que estar ¿qué? Vigilando. Miren, amados hermanos, yo espero poder trasladar lo que tengo en mi corazón respecto a todo esto. Pero la fe debe ser vigilada, porque la Biblia dice en muchos versículos: no creáis. ¿Cómo que la Biblia me va a decir no creáis? No creáis a todo espíritu. No creáis a todo aquel que dice Señor, Señor. No creáis a todo aquel que dice que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No creáis. Si viene alguien y les dice: miren, el Cristo está predicando allá, ¿qué dice el Señor? No creáis, porque el Hijo del Hombre no va a venir así. Entonces el Señor nos está advirtiendo que nuestra fe debe ser vigilada. Tenemos que vigilar. ¿Qué es lo que estoy creyendo ahora? ¿Qué es lo que antes creía? ¿Y qué es lo que ahora posiblemente estoy creyendo? Porque tal vez no estoy vigilando la fe. Ahora estoy creyendo otras cosas que no son conforme a la fe. ¿Ustedes no creen que hay mucha gente en el pueblo de Dios que está creyendo otras cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron de vigilar su fe. Hermanos, esto es muy importante. Si tal vez en todo lo que voy a enseñar, el punto central que quede en su corazón esta noche es: debo de vigilar mi fe, debo de cuidar lo que yo voy a creer.
Por eso es bien importante. Recuérdense que hemos aprendido, se nos han enseñado, y es bien cierto y entendible que nuestro oído es como un vientre, y que por ahí entra la palabra, pero no se queda ahí, sino que baja al corazón. Y ahí puede dar fruto lo que nosotros escuchamos, y nuestra fe se puede empezar a desviar si no estamos vigilando. Hermanos, debemos de vigilar nuestra fe. Satanás es astuto, que el Señor lo reprenda y que nos ayude a identificar muchas cosas del enemigo. Miren que el apóstol Pablo dijo: porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Y una de las cosas que él quiere es que nosotros dejemos de mantener esa fe en nuestro corazón. Dejemos de vigilarla. Si tú dejas de vigilar tu fe, entonces vas a empezar a creer un montón de cosas que no va conforme a la fe. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Que Él me ayude esta noche. Quiere decir esa palabra defender tu fe. Tú debes de defender tu fe, lo que tú crees, pero no lo que tú quieres creer, no, lo que tú crees conforme a lo que la palabra de Dios dice. Eso es defender la fe. Y hay un versículo al final que lo vamos a ver, que el apóstol dice que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe. Y esa palabra contender es luchar, pelear por la fe. Entonces la fe la tienes que defender. Si alguien te dice que Jesús no es Dios, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que defender tu fe. No tienes que dejar que eso entre a tu corazón y después tú ya empieces a pensar, y peor si no, y de repente esto, y empieces a oír cosas y empieces a meter duda en tu corazón, y eso es peligroso. Entonces vamos a ver pues algunas cosas aquí que nos van a ayudar a cómo mantener la fe, cómo hemos de mantenerla y cuidarla, y ver cómo algunos dejaron de cuidar esto. En 1 Timoteo capítulo 1, 18, miren todos los versículos que voy a leer con la ayuda de Dios, voy a leer, pero es para llegar a un punto, y después voy a ministrar los otros. Pero miren esto, 1 Timoteo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué está diciéndole el apóstol Pablo? Recién inicia este verso 18. Este mandamiento, entonces le está dando un mandamiento. ¿Cuántos quieren obedecer ese mandamiento del apóstol Pablo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en la buena milicia. Versos 19 y 20. Miren lo que dice. Sigue siendo el mandamiento: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros miramos aquí, el apóstol Pablo le da un mandamiento con varios puntos. El primero, él le dice que milite en las profecías que te fueron dadas. Debes de militar en las profecías que te fueron dadas. Ahora bien, ¿en qué profecías debemos de militar nosotros? ¿Cuál es la profecía más segura? Es la profecía escrita. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿se recuerdan? 2 Pedro 1.19, perdón, 2 Pedro 1.19. Eso es lo que dice, que nosotros debemos de cuidar la profecía escrita. Ahora bien, este mandamiento debe decir para nosotros que debemos de obedecer a aquella profecía escrita, la cual hacemos bien de seguir como que si es una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana resplandezca, que es Cristo. Entonces debemos de estar militando esas profecías escritas, porque esa es la antorcha, esa es la luz que está brillando, y esa es la más segura, la palabra profética más segura. Porque las otras profecías es muy peligroso, porque a veces puede estar en el alma de alguien, en la carnalidad de alguien, o incluso, hermano, no tiene nada que ver el Señor ahí cuando se pueda estar dando. Por eso hay que examinarla, no desecharla, dice la palabra, no la deseches.
examina, toma lo bueno y desecha lo malo, examina esa profecía. Pero la que tienes que tomar por hecho en la escrita está. A esa profecía tú la recibes con todo tu corazón porque es la más segura, es la que quedó escrita. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, enseñar, redarguir, instruir al hombre de Dios a fin de que éste sea perfecto. Entonces esa profecía es la escrita en la cual nosotros tenemos que militar. Entonces le está dando un mandamiento, es de militar en la profecía que fue dada o que te fue dada. En este caso había una particular para él, poderosa para Timoteo, lo que habían dicho. Pero lo segundo que le dice el apóstol Pablo como mandamiento es: mantén la fe. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mantén la fe, susténtate en la fe, sustenta la fe, alimenta la fe, sé leal a la fe, vigila la fe y defiende esa fe que tienes, defiéndela. Todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo para que él pueda cuidar y tener como mandamiento. Pero miren lo que le dice en el tercer punto, que es lo que tiene que tener cuidado es con la conciencia. Y esa es la parte importante, porque dice: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, pongamos atención a este punto, porque es la base de mantener la fe. Y por lo menos en este punto, en este pasaje, es la base, es algo muy importante de cómo hemos de mantener la fe. Según este pasaje, ¿qué es lo que sucede cuando se desecha la fe? ¿Qué pasa? Cuando se desecha la conciencia. Se naufraga en la fe. Entonces, ojo a eso, amados hermanos. Debemos de tener cuidado con nuestra conciencia, porque dice que Himeneo y Alejandro se desviaron, naufragaron en cuanto a la fe. Miremos otra versión, el mismo pasaje, pero miren lo que dice, pues. Mismo pasaje. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ellos cayeron en blasfemia, naufragaron en la fe. ¿Por qué? Porque desecharon su conciencia. No le hicieron caso a la conciencia. En esa misma carta, más adelante, el apóstol Pablo escribe por qué fue lo que evidenció que ellos andaban desviados. ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que estaban desviados? Y no solo fueron 2, sino 3. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, antes de ello, vamos a ver la palabra naufragar. ¿Qué le pasó aquí a Himeneo y Alejandro? Naufragaron en la fe. Y miren, la palabra naufragar quiere decir que ellos fueron inducidos en la fe. Tienes que tener mucho cuidado, amados hermanos, de que alguien te pueda estar induciendo a creer algo que no va conforme a la palabra de Dios. Muchas personas están naufragando ahora en su fe porque fueron inducidos a creer otras cosas. Quiere decir arrastrar. Porque un náufrago, hermano, está arrastrado por las olas. Y eso, recuérdense que la Biblia dice que hay vientos de doctrina que están llevando, arrastrando a muchos, que son nubes sin agua, arrastradas de allá para acá, de un lugar a otro, que no tienen agua, no tienen sustento. Entonces, las personas que están siendo arrastradas, están naufragando en su fe. Y son fáciles de arrastrar a un montón de creencias que no van conforme a la palabra de Dios, que van tergiversadas. Porque ese es uno de los peligros. Miren, Satanás no va a venir a decirte respecto a la palabra algo tan evidente, pues. Si alguien viene y te dice que cierta cosa que el Señor llama pecado es bueno, tú lo vas a identificar. Pero Satanás va a querer con aquellas cosas mostrar una apariencia de verdad, pero que lleva una mentira. Cuando Satanás habló con la serpiente, pero cuando la serpiente, que es Satanás, ¿verdad?, habló con Eva, le cayó así una vez y le dijo una mentira. No, empezó a platicar. Con que Dios dijo que ningún árbol. No, Dios no dijo eso. Empezó, ¿qué? A platicar. Empezó a hablar.
y empezó a abrir su corazón. Dijo, no, es que él no dijo eso, y lo que él dijo que serán como él, y empezó a hablar y la sedujo, y sus sentidos fueron extraviados. Por eso era el temor del apóstol Pablo: temo que vuestros sentidos sean extraviados, así como Satanás extravió los sentidos de Eva. Vuestra sincera fidelidad, y la palabra fidelidad nos habla de fe, en cuanto a Cristo esté desviándose, se estén contaminando. Entonces tengamos cuidado con escuchar cosas que no debemos, porque podemos ser arrastrados a ello. Nos habla de guiar y de llevar. Entonces, cuidemos todas esas enseñanzas distintas a la fe. Esa palabra naufragado, según el diccionario, él lo traduce esa palabra como hundimiento, peligro para los navegantes, una desgracia, una ruina o pérdida grande y un fracaso. Y es evidente que las personas que se apartan de la fe terminan espiritualmente de esa manera, en ruinas, en una desgracia en su vida. Ahora bien, la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es aquello que te dicta dentro de ti lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Y vamos a ver algunas cosas respecto a la conciencia, de la cual nosotros debemos de cuidar y de pedirle al Señor que nos ayude. En una ocasión estoy hablando de esto, pero hay mucho que ver incluso todavía de la conciencia. Pero les voy a hablar 5 cositas rápido y ustedes las anotan nada más. Pero miren, según Hebreos 9:14, la conciencia se debe de purificar en la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú naces, tú vas a purificar tu conciencia. Y esa conciencia purificada en el Señor está limpia. Entonces te va a empezar a guiar a lo que está bien y a lo que está mal. En esa conciencia que te dicta, el Espíritu Santo es el que redarguye y empieza a tocar esa conciencia. Ustedes saben que la conciencia es universal. Toda la gente tiene conciencia, solo que hay quienes se les ha cauterizado y están muertas también. Pero algunos tienen esa conciencia todavía despierta. Alguien viene y se roba algo y se siente mal y no conoce al Señor, pero se siente mal. Otro se roba algo y se siente feliz, ¿verdad? Porque no lo agarraron. Como dijo un amigo hace años: primero Dios que no me agarren en este moco que estoy haciendo, porque moco le decían robar, ¿verdad? Donde estaba en el trabajo. Y le estoy pidiendo a Dios que me guarde, decía, porque para él eso era bueno, no había conciencia. Pero la conciencia en Cristo Jesús se purifica con su sangre. Purifiquemos cada día más nuestra sangre, nuestra conciencia, perdón. Debe de ser buena, según Hechos 23:31. La conciencia debe de ser buena. Otras versiones dicen que debe ser una conciencia tranquila. Debe de tener tranquila tu conciencia. Qué rico es tener la conciencia tranquila, ¿verdad? Duermes en paz, duermes tranquila en tu conciencia. Pero si tú sabes que hiciste algo que no está bien, hermano, esa noche tú sueñas que te anda corriendo el anticristo. La conciencia puede estar ahí hablándote. Debe de ser despertada. Segunda de Pedro 3:1, se duerme a veces la conciencia. Y la palabra de Dios, hermano, le despierta a uno la conciencia. Fíjense que una de las formas de evangelizar que he visto yo es cuando se le habla a la conciencia a alguien, le despierta a uno la conciencia. Hermano, la persona empieza a ser redarguida porque su conciencia estaba dormida y se despertó. Eso es algo bien precioso que sucede, y que Dios nos dé las armas para despertar las conciencias. Pero sobre todo la nuestra, hermano, que no esté dormida tu conciencia. Debe de ser guiada por el Espíritu Santo. En Romanos 9:1, la versión Palabra de Dios para Todos, así lo dice: el Espíritu Santo guía mi conciencia, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les guíe su conciencia? Amén. Amén, hermano, que Él guíe mi conciencia. Y en Proverbios 20:27 dice que sirve para examinarnos. A través de ella nos podemos examinar. Y aquí vamos a leer este pasaje, Proverbios 20:27. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: Dios nos ha dado la conciencia. Miren, esta versión así lo dice. ¿Para qué nos dio la conciencia el Señor? Para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y eso es algo bien importante, hermanos. Cada vez que escuchemos la palabra, examinémonos con la conciencia que Dios nos dio, cómo estamos. Entonces hoy vamos a hacer uso de la conciencia respecto a la fe. Nuestra fe, cómo estamos en la fe. Que la conciencia nos habla, nos haga un autoexamen
y nos demos cuenta para corregir muchas cosas y velar en ella. Ahora bien, en 2 Timoteo 2:15, palabra de Dios para todos, dice: esfuérzate, sigue hablando con Timoteo. Recuérdense que las cartas allá, cuando el apóstol Pablo las escribió, se leían de corrido. No era que, bueno, ya leí el capítulo 1, mañana primero Dios a las 7 de la noche leo el segundo de Timoteo capítulo 2. No, leían las cartas de corrido. Entonces Pablo sigue hablando acá y le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuántos quieren presentarse así delante de Dios? Trabajadores que no tienen nada de qué avergonzarse porque se están esforzando. Pero dice, y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Wow, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Cada vez que hablamos, sea que prediques, que compartas el tiempo de los diezmos, de las ofrendas, o que le hables a alguien del Señor, que tú puedas ser un siervo aprobado delante de Dios, que no tengas nada de qué avergonzarte porque no le andas cambiando nada a la palabra, sino que la predicas tal cual está en las Escrituras, que enseñas el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Y dice el verso 16, miren pues lo que está diciendo el apóstol Pablo, que se nos quede bien, no le hagas ningún cambio. Luego le dice: no participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Se dan cuenta que el pasaje anterior y todo lo que él viene hablando es decirle: milita en la profecía que se dio, por favor mantén la fe, mira tu conciencia que esté limpia, porque por no hacerle caso a su conciencia, Himeneo y Alejandro se desviaron. Pero tú preséntate como obrero delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse, porque sabe trazar la palabra como es, porque predica la palabra como es, porque no le hace ningún cambio a la palabra de Dios. No participes en conversaciones inútiles, extrañas a la fe. Ten cuidado. Cuando en una mesa estén conversando algo extraño a tu fe, algo que, ¿cómo es? No participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Extrañas a la fe porque no fue la fe que se predicó a través de los siervos de Dios. No la predicaron los profetas, no la predicaron los apóstoles, no la predicó Cristo. Es una enseñanza extraña a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Cada vez que alguien está hablando algo extraño a la fe, se va a volver más ignorante, porque le va a dar lugar a un montón de teorías, a un montón de cosas, y vive en teorías, en pensamientos, y en lo otro, y se le olvida poner por obra lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Está hablando algo extraño a la fe. Tengamos cuidado con ese tipo de conversaciones, porque hermanos, la Biblia dice que hay trigo y hay cizaña. Tú no sabes en qué momento hay una cizaña ahí. Hay alguien ahí, quizás no te has dado cuenta, no sabes quién, y pueda estar metiendo conversaciones inútiles, extrañas a la fe. Tengamos cuidado. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo, porque no andan en un montón de congregaciones rondando enseñanzas extrañas a la fe. Sí, extrañas a la fe, totalmente. ¿Quieren que les diga una? Porque hay un montón. Si esa que está ahí es extraña a la fe, ¿cuánto no más cosas estarán en el corazón de muchos? Y que no están enseñando la palabra de verdad como Dios quiere. Para mí algo extraño a la fe es cuando alguien le dice que tiene que ser la pueden bautizar hasta que se case. Pero si el esposo no cree en el matrimonio, ella vino a Cristo y nació de nuevo, y él no ha nacido de nuevo, ¿cómo la podemos atar a eso? Si pasan 20 años y él ni se convierte, ¿la vamos a dejar sin bautizar? Esa enseñanza es extraña a nuestra fe. Porque el eunuco dijo: ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y Felipe lo demostró bautizándolo en las aguas, que nada le impedía ser bautizado. Sin embargo, hay ahora enseñanzas extrañas que ponen muchos impedimentos. Conocí de primera mano a una persona muy cercana, muy amada mía, que estaba llegando a una iglesia, no conocía al Señor, recibió al Señor en su corazón, empezó a ir a la iglesia, y
le dijo al pastor, pastor, le dijo, yo quiero que usted me bautice, por favor, le dijo, bautíceme, yo quiero que descendiera las aguas porque he oído del bautismo y entiendo que es el bautismo. No, le dijo, hermana, es que hay un problemita con usted respecto a esto, yo no la puedo bautizar. Y ella llorando, Señor, le decía, yo quiero ser bautizada, Señor, pero te pido que tú ordenes lo que está mal, si hay algo, ¿verdad? Y ayúdame. Y orando al Señor, ayunando, orando en ayuno y en oración, buscando al Señor. Y que si en esa ocasión habían, hermanos, se reunieron para hacer una campaña como unas 5 iglesias. Y estaba un fluir precioso de la palabra de Dios. Se derramó el Espíritu Santo. Y a la persona que le había negado el bautismo en aguas, empieza a hablar en lenguas. Y empieza a gritar y a profetizar. Y fue algo tan tremendo, porque dice que fue con la hija de un pastor y le dijo así, dice el Señor, hija mía, ¿por qué estás haciendo eso con mis pequeños? ¿Por qué estás actuando de esa manera? No estás obrando bien, arrepiéntete. Y le fue una profecía personal a la hija de un pastor. Y la jovencita empezó a llorar. Y a llorar y a llorar, en el suelo gritaba. Y cuando el pastor vio eso, dijo, hermana, perdónenme. Tipo Pedro, ¿verdad? ¿Cómo les íbamos a pedir el bautismo a las aguas y cayó el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos capítulo 10 con Cornelio y toda su casa, ¿va? Dijo, perdónenme, yo le he estado impidiendo el bautismo en aguas y Dios la bautizó en el Espíritu Santo. Yo no soy quien para negarle el bautismo en aguas. Perdónenme, venga. Y la bautizaron. Después la jovencita se acercó a ella y le dijo, hermana, Dios la bendiga y le ore por mí, le pido perdón a Dios, porque sí, ella era licenciada y estaba tramitando de una manera incorrecta la adopción de niños. Entonces el Señor habló, hermanos, de una manera tremenda. Entonces, enseñanzas extrañas a nuestra fe. Examina y ten cuidado para que no metan enseñanzas extrañas conforme a la fe, a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Fe a qué? ¿A cualquier cosa? No. Fe a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. ¿O se trata de creer por creer? No. Y por eso decía que hay distintas clases de fe que tenemos que ver, porque la Biblia dice, ¿tú crees que el Señor es uno? ¿Se recuerdan? Santiago, creo que es. ¿Tú crees que el Señor es uno? Haces bien. Pero no te olvides que aún Satanás y los demonios creen en Dios. Pero ellos no creen para salvación, creen y tiemblan. No es una fe que salva. Ten cuidado en eso con las enseñanzas extrañas. Entonces el primer punto que yo quiero hablar respecto a estos versículos es: cuídate de las enseñanzas extrañas a la fe. Cuídate de las enseñanzas extrañas a la fe y mantente firme, recuérdala, sosténla, aliméntala, vigila, porque ahora muchos están creyendo cosas que no son compatibles a la fe. Si no es compatible a la fe, deséchalo. Si no va conforme a lo que creemos en la palabra de Dios, deséchalo. Escrito está, Mateo 4, Lucas 4, así le dijo el Señor a Satanás. Escrito está, y Satanás también le leyó la Biblia. Así que tengamos cuidado en el nombre de Jesús. Según de Timoteo 2:17, voy avanzando en esta versión. Esta versión es la Biblia del siglo de oro, BSO. Según de Timoteo 2:17-18 dice: y su palabra, aquí sigue explicando, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. ¿Se recuerdan que primero era quién? Himeneo y Alejandro. Y ahora dice Himeneo y Fileto, porque eran tres. Los que habían naufragado en la fe, los que se habían contaminado, los que fueron entregados a Satanás porque estaban ya blasfemando, porque estaban hablando cosas extrañas y diciendo cosas extrañas a la fe. Es peligroso oír cosas extrañas a la fe, hablar cosas extrañas a la fe, es peligroso. Y muchos están naufragando en ella. Lee la Biblia, vea las escrituras. Hechos 17:11, sé como los de Berea. Dicen algo, escudriñalo, búscalo. Empieza a ver dónde salió esa enseñanza, en qué momento nació, quién empezó a enseñarla primero, quién la predicó. Porque lamentablemente muchas enseñanzas que están en el cristianismo son enseñanzas viejas.
que se dieron y se levantaron en un momento y ahora las cristianizaron. Entonces tengamos cuidado respecto a todo eso. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Se dan cuenta en qué cayeron estos? Desecharon la conciencia, dejaron de escuchar la conciencia que los estaba redarguyendo en cuanto a oír y hablar cosas extrañas. Y siguieron haciéndolo y empezaron a ¿qué? Trastornar la fe de algunos. ¿Por qué se desviaron ellos de la verdad? Porque dice que estaban hablando que la resurrección ya se efectuó. Y miren, hermanos, nosotros tenemos una resurrección espiritual, porque nacimos a resurrección, a novedad de vida, pero es espiritual. Todavía no ha habido esa resurrección que estamos esperando en un abrir y cerrar de ojos. Ellos, esa era la que estaban hablando, que ya habíamos resucitado a novedad de vida en cuanto a nuestro nuevo ser. No, eso todavía no. Esa es la esperanza que tenemos todavía nosotros. Se desviaron de la fe y estaban trastornando la fe de algunos. Y fíjense que algunos significados, por ejemplo, de Fileto, ¿saben qué significa Fileto? Amigable. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros es ser amigables con las herejías. Por ser amigable, no, es que yo lo escucho, este está hablando de, yo lo voy a escuchar, no sé qué es. Y así todo amigo, no. Tú enséñale con la palabra, y si no es así, mejor deja de escucharlo. Porque no sea que meta una semilla en tu corazón y en algo tan mínimo te pueda desviar. Yo he oído el testimonio de gente que se ha ido a algunas sectas donde dicen que Jesús no es Dios, porque empezaron a oír cosas que no deberían de oír y naufragaron en su fe. Fileto quiere decir amigable. Entonces no podemos ser amigables con el tipo de enseñanza que quiera trastornar nuestra fe, queriéndola aplicar a lo que nosotros creemos. Tengamos cuidado. Himeneo, ¿sabe qué quieren decir? Dios de las bodas. El nombre de ese significa Dios de las bodas. Y la Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios es clara y dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas, el templo de Dios con Baal, el incrédulo con el creyente? Tengamos cuidado, porque nosotros estamos comprometidos con uno, que es Cristo, y con su enseñanza, no con la enseñanza de hombres. Si la enseñanza de alguien, dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque ustedes saben que también hay 5 antiministerios, no va conforme a la palabra de Dios, yo no tengo por qué seguirlo. Yo estoy comprometido y tengo un compromiso con Cristo. Y con todos aquellos que hablen la verdad de Cristo, estamos en comunión. Con el que no, hermano. Entonces el nombre de este segundo hombre, Himeneo, Dios de las bodas, significaba su nombre. Tener esa comunión. Entonces, recordemos que la iglesia es representada como una virgen que está apartada para Cristo. Así que, amados hermanos, no puede estar ligada en matrimonio con otro. La iglesia verdadera, porque como es la ramera dice en Apocalipsis que fornica con todos los reyes de la tierra. Sus enseñanzas de fornicación han salido y recibe todo. Como cuando hay gente que dice: no, mire, usted crea, el que crea no importa, ahí está Dios, Jesucristo se reveló en Buda, se reveló. Mi hermano, están por otro lado. No, cuando lo miramos a la luz de la palabra, nada que ver. Entonces tengamos cuidado. ¿Y saben qué quiere decir Alejandro? Defensor de hombre. Y para mí este es un concepto tal vez de defensor de filosofías. Estar defendiendo filosofías, mitologías y cosas que tienen que ver con el humanismo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con ese tipo. Ustedes miren, pongan ahí en el Google ¿cuándo empezaron los mitos? Y se van a dar cuenta en qué año empezaron los mitos. A hablarse de un montón de cosas que la Biblia no respalda. ¿Cuántos mitos no había? Y recuérdense que la cultura griega conquistó un montón, y después de haberlos conquistado, los conquistó con el lenguaje, porque ya muchos hablaban solo griego, ya no hablaban otros idiomas. Entonces empezaron a obtener también sus enseñanzas.
tengamos cuidado, porque ustedes no creen que la cultura griega sigue en pie. Sus enseñanzas filosóficas, la enseñanza humana, el humanismo, sí. Entonces tengamos cuidado, porque Alejandro significa defensor de hombres. Nosotros no estamos para defender hombres, estamos para defender la fe. No hombres, no el humanismo. Cuídate de las filosofías, de las mitologías. El apóstol Pablo empieza a dar una ciencia, un montón de cosas. Dice, cuídate de la falsa ciencia, de ese conocimiento que aparenta tener un conocimiento, pero en realidad no tiene nada de conocimiento en Dios. Cuídate, fíjense, les voy a decir, dice, cuídate de las filosofías, cuídate de toda filosofía, de toda mitología, de la falsa ciencia. Y otras versiones dice, cuídate de chismes de viejas, dice. Y hermano, esto no es aplicable solo a las mujeres, sino hay un montón de hombres que están metidos en el chisme y llevando y trayendo cosas que no son edificantes. Entonces nosotros somos, hermanos, defensores de la palabra de Dios, y sobre todo defensores de lo escrito está. Si no está escrito, ¿qué argumentos tienes para defenderlo? No tienes ninguno. Tiene que estar escrito para que tú puedas sustentarlo. Si no está escrito, ¿cómo lo sostienes? Entonces vamos a hacer igual a la religión imperial, ¿verdad? Que ella habla de tradición más palabra, y la tradición es igual a la palabra. Para nosotros no. Nosotros las tradiciones no. Es que Moisés dijo, hermano, Moisés dijo. ¿Y dónde dijo Moisés eso? ¿Está escrito? No está escrito. ¿Lo puedo decir que dijo Moisés? ¿Lo puedo sostener? No puedo. Tiene que ser escrito. Por eso Juan dijo, miren, Juan dijo al final del Evangelio, cuando él habla de los 7 milagros, porque él escribe 7 milagros acerca del Mesías. El primero, el agua convertida en vino. Pero él dice, Jesús hizo estos, y dice, y muchos milagros. Si escribiéramos todos, uno de ellos, cada uno de ellos, no habrían libros suficientes para escribir todo lo que él hizo. Dando a entender, pues, que no es que no hubieran libros suficientes, porque ahora ustedes saben que en una una USB cae un montón de cosas. Pero él dando a entender que todo lo que él hizo, no lo escribimos. Pero estas cosas se escribieron para que vosotros, ¿qué? Creáis. Estas cosas se escribieron para que ustedes tengan fe. Esto que se escribió es para que tengan fe. ¿O quién de ustedes puede venir y dar un tema y enseñar lo que Jesús enseñó durante esos 40 días? Porque él estuvo 40 días después de resucitar, ¿sí? ¿Será que él puede dar, el Señor dijo todo esto? ¿Dónde lo dijo? ¿Está escrito? Claro que hay cosas que él dijo, ¿verdad? Mirad, no soy un fantasma como ven que yo tengo carne, ¿verdad? Y hueso, no tenía sangre, pues. Pero vemos que hubieron cositas así. Pero lo que estoy diciendo, nadie puede venir y decir que hubiera un montón de enseñanzas por tradición si no está escrito. Vela con aquello que está escrito, porque la fe de muchos están siendo, ¿qué? Trastornados. Entonces eso le pasó a Fileto, a Alejandro y a Emineo. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya había acontecido. Y el apóstol Pablo los entregó a Satanás para que no estuvieran blasfemando. Hablar algo que no va conforme a la palabra es blasfemia. Y hay mucha gente que está blasfemando, porque está diciendo cosas que no van conforme a lo que Dios dice. Tengamos cuidado de esto. Tengamos el cuidado, porque, hermanos, este es el tiempo propicio por lo que estamos viviendo, para que muchos afirmen que la iglesia ya se quedó en la gran tribulación. Por todo lo que se está viendo. Van a empezar a levantarse muchas herejías y blasfemias y a trastornar la fe de muchos. Hermano, ¿acaso no hay gente que cree que ponerse la vacuna es ponerse el 6666? No, hermano, a mí me van a poner el sello. Ellos creen que es el 666. La vacuna no es el 666. La Biblia dice que eso es para que adoren a la bestia. Y ustedes saben que nosotros no podemos adorar a la bestia. Nosotros tenemos un sello que es el Espíritu Santo. Y no nos pueden poner otro sello. Ya estamos sellados. Pero hay gente que cree eso y que va a empezar a creer un montón de cosas. ¿Saben por qué? Porque no está alimentando su fe, no afirma su fe. Es importante. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14:1? Se los voy a leer rápido. Dice el Señor, miren, dice él, no se turbe vuestro corazón. No te turbes, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creer también en mí. Se le está hablando de la fe. No te turbes. Tu
crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, que dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, eso no es por fe. No está hablando el Señor de fe. Y luego dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces esa fe debe seguir siendo alimentada en tu corazón. De lo que Él dice, yo me fui y fui a preparar morada para vosotros. Pero ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el diccionario va y define la palabra tomar o tomaré como llevar, recibir. Pero también nosotros sabemos que existe la palabra harpazo, que nos habla de arrebatar, que aparece 13 veces en la Biblia. Y donde aparece es en 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos harpazo juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que nada te mueva de eso. Que nada te mueva. Hermano, entonces no hay arrebatamiento. Fíjense que están enseñando que no hay arrebatamiento. Que lo enseñen. Yo no voy a creer eso. Yo voy a creer que si hay un arrebatamiento, que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y en 2 Corintios 12:4 dice que el apóstol Pablo fue harpazo, fue arrebatado al tercer cielo, y que vio cosas que no son fáciles de explicar. Entonces, además nosotros tenemos el ejemplo de Enoc y de Elías, que ellos fueron arrebatados. Enoc representa a los que estaban sin ley, digamos a los gentiles. Yo veo una representación de Enoc con nosotros los gentiles, y veo una representación de Elías con los judíos, con los israelitas que están bajo la ley, porque de los dos pueblos hizo uno, y ambos vamos a participar del arrebatamiento. Los israelitas y los gentiles que nacieron de nuevo, vamos a participar del arrebatamiento. Entonces Enoc es figura de los que están sin ley, y Elías de los que están bajo la ley, han estado bajo el tutor